Profesor de Sociología en la Universidad Complutense, lleva toda una vida estudiando los procesos políticos y sociales que se desarrollan a lo largo del continente latinoamericano. Autor de numerosos libros y artículos sobre esta región, este doctor en Ciencias Políticas y Sociología nos señala algunas de las causas y motivaciones del comportamiento de los grandes medios de comunicación con respecto a Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, agradecerle su disponibilidad en atender tan prontamente a nuestra solicitud para la página web de la Universidad Pública de la Rey Juan Carlos. Teníamos interés estamos en la sección de comunicación, entonces teníamos interés en enfocar el tratamiento que tienen los medios de comunicación en nuestro país, a nivel nacional sobre todo, el tratamiento que ejercen sobre la región de América Latina. Lo primero que llama la atención si hacemos un pequeño repaso, es la sobreexposición mediática que tiene un país concreto como Venezuela. Es esa prioridad máxima que parecen tener todos los más media, los grandes medios sobre todo, sobre un país concreto. ¿A qué obedece? Tenemos en España unos intereses muy definidos en este país con respecto a otros países. Están pasando muchas cosas en Venezuela en los últimos años que no pasan en otros países como en México, en Perú, en Paraguay. ¿A qué obedece? Yo creo que toda decisión en el ámbito de los medios de comunicación responde a una voluntad, ¿no?, de presentar una realidad en función también de unos intereses políticos. Por tanto, en este caso hay que señalar que Venezuela, en la dinámica de lo que significa la política exterior de España, está condicionada también a quién es el país que ordena y manda, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos decreta que Venezuela es un peligro a nivel mundial. España internamente aplicará esos criterios y lo hará también en los medios de comunicación, sean la prensa escrita, sea la televisión o sea la radio. En ese sentido, claro que hay una sobreexposición, mejor dicho, hay una manipulación de ese hecho. Pero eso lo podemos entender también en términos de lo que significa hoy la descalificación política de una organización que ha nacido, ¿no? Que no se trata de estar de acuerdo o no, sino denunciarlo, que evidentemente es Podemos y que se le acusa de estar vinculada a Venezuela o de estar financiada. Entonces hay un doble hecho. Uno, la necesidad de criticar a Venezuela porque resulta ser un peligro para la paz mundial en términos del proyecto de transformación que se da legítimamente y constitucionalmente en Venezuela a partir de 1998. Y dos, la manipulación interna de ese hecho para justificar el ataque a una organización política. Y por otra parte está también la respuesta de esa organización política, ¿no?, que determina también un mayor grado de articulación de ese problema, señalando que ellos fueron como técnicos, que no están de acuerdo. Entonces, en definitiva, eso complica mucho más el panorama. Pero hay que entender que Venezuela, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Occidente y de los Estados Unidos, entendido en términos de la dinámica a la cual pertenece España, es decir, a la OTAN, y en definitiva también a esos proyectos, Venezuela efectivamente es un problema. Tanto es así, ¿no?, que últimamente nos encontramos con acusaciones que se vierten sobre el proceso político venezolano sin necesidad de constatar si es cierto o no. Vamos a poner dos ejemplos. El primero, aquella foto del supuesto presidente Chávez, ¿no?, que estaba agónico. Bien, eso se demostró que era falso, lo cual ahí estamos hablando de la manipulación. Segundo, cuando se habla de la cantidad de la violencia callejera, ¿no?, en Venezuela y de la muerte, ¿no?, de manifestantes, no se habla, ¿no?, fundamentalmente de que esa violencia callejera está en manos de grupos paramilitares articulados fundamentalmente a la sedición, que han matado a 14 soldados, que han matado a fuerzas del orden público y que al mismo tiempo han degollado a gente que eran del propio movimiento, si ustedes quieren, bolivariano. Y aparte de eso, se habla de que siempre que se detiene a alguien, se detiene como hecho político, ¿no?, generando, se supone, una restricción a los derechos políticos de los ciudadanos. Es decir, se detiene, vamos a poner un ejemplo para llevarlo al caso de España. Es cosa curiosa, ¿no? Yo no sé si nos atreveríamos a decir aquí que Bárcenas es un preso político. No me sé si me atrevería a decir que los presos por los seres en Andalucía son presos políticos.
No me atrevería a decir tampoco que los detenidos por la Gürtel son presos políticos. No me atrevería a decir que Pantoja es una presa política, la Isabel Pantoja. Estamos hablando de que han cometido delitos y por lo tanto han sido juzgados y condenados. En el caso de los opositores venezolanos, no están en la cárcel por ser diputados de la oposición, sino por haber hecho sedición y haber planteado golpes de Estado. Sin embargo, curiosamente, nosotros a ellos lo llamamos presos políticos, pero a Bárcenas no lo llamamos preso político. Usted ha mencionado el editorial de hace 2 años. Usted fue muy crítico, creo que fue en La Jornada, con un artículo en enero de 2013, si no recuerdo mal, en el cual ponía al diario.es como al diario El País como la caída de un mito. Imagino que sigue opinando sobre la línea editorial del País en una dirección parecida. El país con respecto a América Latina siempre ha defendido los intereses de las grandes multinacionales españolas. Es decir, España nunca ha sido un país dominado, ha sido siempre supuestamente un país imperialista. Imperialista desde Felipe II, si ustedes quieren, es decir, y todo el hecho colonial, y desde luego en la concepción actual. Y es lógico que España tiene intereses. El país como tal responde a un interés empresarial, que no es solamente el Grupo Prisa, que ahora está vendido a los Estados Unidos, ¿no?, con otro grupo. El Mundo, El País, Vocento, o sea, toda la prensa española está articulada a un criterio fundamentalmente paternalista y ligado también a intereses económicos. Entonces es normal que primero no entienda América Latina. Voy a poner un ejemplo para ponerlo claro con la prensa y al mismo tiempo con la idiosincrasia nuestra. Resulta que ahora se quería celebrar el Waterloo, ¿no?, los 200 años de Waterloo. Bélgica quería sacar una moneda, acuñar una moneda de 2 euros, ¿no?, sobre la batalla de Waterloo, y Francia, ¿no?, levantó su oposición señalando, ¿no?, que era una indignidad que para una armada que se sentía y al mismo tiempo para el pueblo francés, ¿no?, era una humillación sacar una celebración. En el caso de España, curiosamente, los antiguos billetes de 1000 pesetas y 2000 pesetas tenían puestos en su cara, en el anverso y en el reverso, a 2 grandes defensores de los derechos humanos, ¿no?, en América Latina, Cortés y Pizarro, ¿no? Bien, sin embargo, cuando alegan los países de América Latina, España no tiene el mismo criterio. O sea, España considera que quienes mataron, asesinaron, torturaron y vejaron a más de 15 millones de habitantes en un genocidio de los más importantes, el primero en la historia mundial, el primero en la historia moderna, ¿no?, y los ponen en los billetes de 1000 y 2000 pesetas. Y sin embargo, claro, es decir, si con esa actitud, ¿cómo no vamos a tener una actitud también, ¿no?, displicente de los procesos políticos históricos de emancipación en América Latina? Es evidente, no nos interesa conocer América Latina, nos interesa proyectar, ¿no?, la leyenda rosa. La leyenda rosa es que nosotros somos muy buenos. Nosotros llevamos a América Latina la civilización, la cultura, ¿no?, el orden occidental. Bien, claro, y eso se expresa en el siglo XXI, desconociendo los derechos democráticos de los pueblos que libremente, a través de elecciones, deciden un gobierno soberano que no es de gusto de España, pero es que es de gusto de los ecuatorianos, es de gusto de los venezolanos, o es de gusto de los brasileños, o es de gusto del país que fuera, con todos los respetos. Sin embargo, nosotros nos creemos, ¿no?, en la capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Bien, eso demuestra, entre otras cosas, ¿no?, nuestro grado fundamentalmente, ¿no?, de autoritarismo, cuando no de desprecio a los derechos de autodeterminación y soberanía de otros pueblos. No sé qué diría España, ¿no?, si se financiara, ¿no?, los países de América Latina, ¿no?, estuvieran financiando aquí cualquier empresa o cualquier cosa y estuvieran diciendo lo que están diciendo. O sea, yo creo que, vamos, se levantarían en cólera. Bien, el problema es que en América Latina, pues evidentemente, el problema es que España así es como considera América Latina, y en eso confluyen pues el 90% de las organizaciones políticas, porque forman parte de nuestra identidad nacional. Nosotros nos formamos con la expulsión de los moros, ¿no?, con la expulsión de los judíos y con la conquista de América. Esa es nuestra identidad. ¿Cómo vamos a respetar a los que consideramos nosotros conquistados? En cualquier caso, no se dispensa el mismo trato dentro de América Latina a unos países o a Claro, otros, porque ¿no? son países aliados, evidentes. A Colombia Ahí interfieren no los intereses, más que la ideología, intervienen más los intereses socioeconómicos. Es que los intereses socioeconómicos no están al margen de la ideología. Los intereses socioeconómicos tienen ideología.
y tienen articulación sobre la base de los proyectos que se están haciendo. Es decir, ¿por qué el gobierno defiende a SACIR en Panamá? ¿No? ¿Por qué incluso presiona al gobierno panameño para que acepte la dinámica de pagar más del doble de lo que había sido supuestamente los acuerdos? ¿Por qué va la ministra aquí? ¿Por qué no se condena la violación de los derechos humanos en México? Que sí que la hay, donde han muerto decenas de periodistas en estos años. En Venezuela no ha muerto ningún periodista. Y sin embargo, toda la prensa... Han desaparecido 43 estudiantes en Ayotzinapa, ¿no? En septiembre del 2014. ¿No? En fosas comunes aparecen cientos. Eso en América Latina solamente en las dictaduras. Sin embargo, previamos al gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Entonces, bien, esa es la doble vara de medir, es evidente, pero eso, es decir, no tiene solución en el ámbito de la hipocresía, en el ámbito fundamentalmente de la hipocresía. Es lo mismo, si ustedes quieren, fuera de América Latina, si lo ponemos en el caso de Siria hoy. Si yo defendía la necesidad de un diálogo y una negociación en el caso de Siria para entender que el gobierno sirio me guste a mí o no, porque no es un problema de que me guste o no, sino que estoy hablando en términos estrictamente políticos y de conflicto, implicaba un reconocimiento beligerante, me hubiesen dicho que soy un terrorista. Sin embargo, a día de hoy, Moratín nos dice que hay que tenerlo en cuenta como parte de la solución del problema. Es una doble moral. No una doble moral, es decir, es que hace 2 días estaban bombardeando. O sea, no es una doble moral, es decir, es que usted me ha cambiado las cartas de juego en medio del partido. O sea, la regla del juego me la ha cambiado en medio del partido. Y resulta que ahora son mis amigos, hasta ayer eran mis enemigos. Y si yo decía que ni amigos ni enemigos, sino que hay que entenderlo como parte beligerante, me decían que soy un terrorista. Entonces digo, bueno, o sea, no entiendo nada. Lo mismo pasa en América Latina. Hay gobiernos amigos y aliados a los cuales evidentemente los intereses económicos tienen un mayor... Pero vean ustedes, en Venezuela, para decirlo, es decir, funciona Ir Europa, funciona Mafre, funciona Repsol. Y si ustedes ven la declaración de sus dirigentes, es decir, de sus empresarios, de su cúpula, están diciendo que no tienen ningún problema en trabajar en Venezuela, que las dificultades son propias de cualquier país extranjero que pone sus límites en el ámbito específico de la legislación, pero que hay una seguridad jurídica más allá de lo previsible, es decir, más allá de lo que supuestamente se está criticando. Pero eso lo han dicho el gerente de Mafre, lo han dicho los de Sara, lo han dicho Air Europa, lo ha dicho Repsol, lo han dicho las principales empresas que tienen negocio, pero el problema es que eso no sale en la prensa. Eso no sale, eso se oculta. Y sin embargo se habla de inestabilidad jurídica de las empresas españolas, con lo cual es falso. Falta la reflexión crítica, no solamente con Venezuela, sino con la realidad de este país. Es decir, cómo estar formado sobre la realidad de este país cuando me están negando el derecho a la formación. No solamente, bueno, en las universidades públicas, vean ustedes, y en las universidades públicas vean ustedes los recortes, ¿no? Pero aparte de eso se implica una capacidad de pensar. La ciudadanía se construye en el hecho crítico educativo. Con educación usted puede tener un pensamiento crítico. Una sociedad democrática es aquella sociedad que tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia historia y al mismo tiempo sobre su propia memoria. Y por otra parte entender los procesos exteriores. Bien, si nosotros lo negamos, entonces el problema no es qué periódico alternativo tiene, porque un periódico, además, hoy no es el viejo periódico que lo que creaba era opinión pública. La opinión pública se crea a posteriori. ¿Qué sabemos de Venezuela? Que hay una dictadura, que el presidente es un payaso, que no se respetan los derechos humanos. Digo, usted no va a ir a una enciclopedia a ver cuántos estados tiene Venezuela, cómo era la Constitución del 98, si hay realmente y se cumplen los derechos humanos, cómo funciona el Parlamento, cómo funciona el derecho, por ejemplo, del referéndum revocatorio. Pero para eso usted tiene que tener capacidad crítica. Si usted no la tiene, dirá, no, yo me quedo con la información del país, yo con la del mundo, no, yo con el de La Razón, no, yo con el ABC, no, yo con el de La Vanguardia, no, yo con Antena 3, yo con la 1, yo... Bien, me daría lo mismo, me da exactamente lo mismo. Lo que nos tendrían que haber educado es, oiga, mire, esa información la tengo que contrastar. Si realmente quiero ser un ciudadano,
Si quiero ser un idiota social, es decir, aquel que desprecia el elemento público, no tengo ningún problema en hacerlo. Me conformo con lo que me diga la televisión que sea. Pero un ciudadano medio no tiene la posibilidad de ir Lo que al usted me está origen de la diciendo, noticia. lo que usted me está diciendo es que aquí no nos hemos formado en democracia, no que el ciudadano medio, porque si yo le hago en Finlandia, yo le hago en otros países, el hecho educativo genera pensamiento crítico, igual que en Cuba, ¿no? Es decir, aunque en Cuba pueda haber un periódico único, pero el Granma o lo que sea, la gente está formada. Y por eso es una sociedad Pero siguen conflictiva, teniendo los crítica. medios de comunicación como elemento de mediación entre Por eso la le estoy realidad. diciendo que el problema no está en los medios de comunicación, la posibilidad está en que usted tenga la capacidad de formarse, la capacidad no de informarse, porque esto es como decir que la información neutra de la CNN o de la BBC, la CNN responde a la CNN, la BBC a la BBC y la RAI a la RAI, o Fran Express a Fran Express. Es decir, hay intereses ideológicos, políticos y económicos que definen la orientación de la noticia. Entonces yo no le estoy diciendo que usted sea sociólogo, periodista, ingeniero ni universitario, sino que en la educación básica que es obligatoria, por algo se llama la ESO, ¿no? A usted y a mí nos enseñen a pensar. No a que usted piense como Royman, sino a que piense y que tenga la capacidad de discernir en el hecho reflexivo. Si no nos enseñan, hágale la crítica a la sociedad, no a usted y a mí. Yo tengo el deber de decirle a quienes toman esas decisiones las consecuencias que tienen. Y las consecuencias que tienen es evidentemente la sumisión al poder en una sociedad fundamentalmente social conformista, ¿no? Ese es el triunfo cultural del neoliberalismo, la despolitización, ¿no? Y los elementos que llevan, entre otras cosas, a la crítica del pensamiento crítico, ¿no? Y a la crisis del pensar crítico. ¿Qué recomendación le haría a un estudiante de periodismo que haya terminado de estudiar la carrera y que pretenda trabajar en un medio de comunicación? Que lea y que lea mucho. Buen periodista tiene que saber cómo construir, ¿no? Y lamentablemente el periodismo aquí se entiende como un divulgador en el ámbito de un medio privado de comunicación que pertenece a un grupo transnacional y al cual se tiene que plegar. Y si no se plega, pues no puede hacer nada. Sin dignidad no hay buen periodismo. Lo cual no quiere decir que sea de izquierda no pueda trabajar en la razón, es decir, hay que comer. Pero evidentemente no hay que perder la dignidad. Dignidad y ética son los valores que tienen que estar presentes en el ámbito del periodismo, ¿no? Si no, no sirve para nada, ¿no? Aprobar una carrera no es ser buen periodista. Y ese es el problema, que nosotros consideramos que tener un título nos habilita como periodistas, sociólogos, politólogos, o economistas o médicos. Y esa es la diferencia entre ser un buen periodista, ¿no? Y tener un título universitario. El título universitario lo único que determina es que tú tienes un currículum que te habilita al mercado laboral, en el mejor de los casos. Pero eso no dice que tú seas periodista, sino que has cumplido con un currículum. Para ser periodista tienes que ser un tipo formado, ¿no? Un buen corresponsal de guerra, por ejemplo, es quien se ha mamado la historia de ese país donde va el conflicto y le interesa, se vincula al conflicto, no quiere decir que toma posición, sino que lo entiende, ¿no? Bien, ahí tienes a Robert Fix para explicarlo. Yo puedo no estar de acuerdo con su concepción, o pro-palestina, o pro-judía, o si lo que quiera, o con Kapuscinski, o con otros, ¿no? O sea, puedo no compartirlo, pero no puedo negar que ese es el mejor periodismo que se ha hecho. Y en América Latina los tenemos, como Gregorio Seltzer, Juan Pablo Cárdenas, ¿no? O sea, gente que aún defendiendo posiciones políticas específicas, conoce perfectamente y les han incendiado su casa, es decir, han sufrido atentados, son premios nacionales de periodismo, como en Chile, Juan Pablo Cárdenas, pero en definitiva ejerce el periodismo desde la ética y la honradez profesional, sin dejar por eso de tener sus principios políticos e ideológicos, ¿no? O sea, no se trata de la neutralidad del periodista, yo no creo en periodistas neutrales, creo en buen periodista, ¿no? Y ahí sí que creo que los principios y la ideología también funcionan. Marco Reynal, muchas gracias. Nada.